Muy buenas tardes. Le agradecemos profundamente que esté sintonizándonos a través de las redes sociales. A nombre de Vida Nueva para el Mundo se lo agradecemos. Ponga usted a su alcance su Biblia, su cuaderno, un bolígrafo, porque nos vamos a enlazar hasta Dallas, Estados Unidos, en un mensaje que seguro va a ser de enorme bendición, dado por el doctor Armando Alducin. Muchísimas gracias. Pongamos mucha atención y sea usted y yo bendecidos con la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como habíamos prometido, desde casita, compartiendo estos estudios de carácter profético a todos ustedes que también estamos seguros, se encuentran seguros en su casa y con la oportunidad maravillosa de poder estudiar las Sagradas Escrituras. No cabe duda que actualmente podemos escuchar de muchas personas que hablan de nuevas revelaciones, que han tenido sueños, visiones o profecías dadas por diversos profetas o apóstoles, y muchas de ellas parecen pues muy pintorescas, pero a la luz de la Biblia son muy inexactas. Tenemos algunas preguntas que vamos a comenzar a contestar, como ¿acaso el Espíritu Santo sigue dando nuevas revelaciones? ¿O la Biblia es un libro que está completamente ya revelado? Como así termina el Apocalipsis capítulo 22. Cualquiera que le agregue o que le quite a las palabras de este libro, las maldiciones de este libro caerán sobre esa persona. Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión de que la Biblia es un libro completo, que no hay absolutamente nada que agregarle, podemos confiar en que esta revelación solo necesita iluminación. O sea, ya no necesitamos más revelaciones porque ya está todo en la Biblia. Lo que necesitamos, como dice Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo orando, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para que podamos comprender lo que ya está revelado. Y partiendo de esta premisa tan importante teológicamente, podemos nosotros también recordar que la revelación de la Biblia es progresiva. O sea, por ejemplo, hace 2600 años, el profeta Daniel escribió en el capítulo 12, versículo 4, Daniel, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Daniel? Que las profecías que se encuentran en este libro tan increíblemente maravilloso, enigmático, misterioso de las profecías de Daniel, hace 2000 años no las podía entender ni siquiera el mismo Daniel. Él mismo dice que lo que él oyó no lo entendió, porque Dios le dijo, van a pasar 2600 años de la historia para que en el tiempo final, que es en el que nos encontramos nosotros, los entendidos lo entenderán. Lo dice el versículo 10, y los entendidos entenderán, los impíos no entenderán absolutamente nada. Entonces necesitamos entender, como dice en Proverbios 8 el rey Salomón, justas son todas las razones de mi boca, no hay nada torcido ni perverso en ellas. Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han encontrado la sabiduría. Entonces, para formar parte de este grupo de personas en el tiempo que vivimos, de este grupo de cristianos, que Dios anhela que tú seas uno de ellos, necesitamos ser entendidos de lo que Dios quiere decirnos en esta temporada. En otras palabras, necesitamos tener sabiduría. Y la sabiduría la da Dios a aquellos que tienen el temor de Jehová. Porque el principio de la sabiduría, Proverbios 1:8, es el temor de Jehová. Muy bien, espero que desde este momento tengan todos ustedes que nos están viendo y escuchando su Biblia. Por favor, ahorita es el tiempo de traer tu Biblia. Les aconsejo una libreta con algunas plumas, algunos colores también, si ustedes gustan. Siéntate con tu familia, con tus hijos, a poder recibir estas lecciones de carácter profético de la palabra de Dios. Vamos a ver a continuación que hay una doctrina que es de lo más controvertido actualmente, y quiero hablar de ello, acerca del arrebatamiento de la iglesia.
En primer lugar, hay personas que niegan que ni siquiera va a haber un arrebatamiento. Otros dicen que no es posible porque es una doctrina que se comenzó a enseñar hace 1 o 2 siglos. Y pues es lógico que realmente se pudiera enseñar hace poco, porque si recordamos que la revelación de Dios es progresiva, pues nos damos cuenta de que hace 1 siglo o 2 siglos al Espíritu Santo no tenía él la intención de que nos introdujéramos profundamente en esta enseñanza, porque es bíblica y tenemos que creer todo lo que la Biblia dice, porque realmente no nos encontrábamos en los tiempos finales. Cuando comenzamos a entrar a los tiempos finales, que Cristo profetizó en Mateo 24 que habría guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres y que sería el principio de los dolores. Bueno, pues fue en 1914 con la Primera Guerra Mundial. En el video pasado todos ustedes vieron cuando pude hacer un análisis de la geopolítica bíblica y geográfica del mundo, cómo a través de todo el siglo XX las guerras que se suscitaron después de la Segunda Guerra Mundial han desencadenado precisamente en el siglo XXI que nos encontramos con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Decía un gran poeta y un gran escritor que si queremos encontrar nosotros y entender el presente, tenemos que conocer el pasado, porque los que no conocen el pasado están condenados a volver a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Entonces, esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia no es nueva, se encuentra en la Biblia, pero la iluminación acerca de esta doctrina ha despertado en los últimos, podríamos decir, 60, 70 años, porque el Espíritu Santo ha considerado de que ya nos encontramos en la última generación y los cristianos necesitamos tener este conocimiento para prepararnos a escuchar esa voz que se oirá desde el cielo. Los 4 jinetes del Apocalipsis vendrán después del arrebatamiento y nosotros, millones de seres humanos en el mundo, vamos a desaparecer de la noche a la mañana. Estarán 2 en el campo, uno quedará y continuará labrando el campo, otro desaparecerá. Otros en la noche estarán dormidos porque uno va a desaparecer y la otra se va a quedar. O al revés, él se va a quedar y ella se va a ir. En fin, solamente Dios sabe. Y gracias a Dios por los matrimonios que están en Cristo, porque nos iremos los 2 juntos y los únicos que se van a quedar en la casa va a ser el perro y el gato. Eso esperamos. Muy bien. Entonces es importante que nosotros sepamos que esta doctrina del arrebatamiento es maravillosa porque es la bienaventurada esperanza que en el capítulo 2 de Tito se mencionó, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de Jesucristo desde los aires. Y termina, vamos a continuación a leer el pasaje primera de Tesalonicenses capítulo 4, para que veamos cómo termina en el versículo 18, que nos alentemos unos con otros. Los cristianos no estamos esperando al anticristo, los cristianos no estamos esperando la gran tribulación, no estamos esperando que Dios nos agarre a palos de la semana que entra o el mes que entra. Estamos esperando la gloriosa venida de Jesús que nos va a sacar de este mundo y no va Él a poner los pies en el mundo, va a ser en el aire, como lo vamos a ver. La segunda venida será diferente. La segunda venida, Zacarías capítulo 14, descenderá en el monte de los olivos, se abrirá el monte de los olivos de norte a sur, occidente y oriente, y entonces verán todos al Hijo del Hombre, porque vendrá con nosotros. Entonces tenemos que entender claramente la forma como la Biblia organiza, administra la palabra para que la podamos trazar correctamente. Dice en la primera carta a los tesalonicenses, por favor abre tu Biblia en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Cuando Pablo aquí está dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, les está diciendo, no quiero que ustedes, como también los cristianos del siglo XXI, Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes de todas las personas familiares nuestros que ya no están en este mundo, que han muerto.
¿Y por qué? Porque tenemos que entender que cuando ellos murieron, si murieron en Cristo, están en un mundo mucho mejor que el de nosotros. Claro que el instinto de verdad de paternal, de hijo hacia padre, padre hacia hijo, esposo hacia esposa, quisiéramos que se quedaran con nosotros. Sin embargo, cuando oímos estas palabras y sabemos que han sido simplemente cambiados de un mundo a otro mundo, han salido de este planeta Tierra para estar en otro mundo muchísimo mejor que el de nosotros. Y cuando tenemos este conocimiento, tenemos una esperanza de que pronto los vamos a ver ellos a nosotros y al contrario de querer anhelar que se queden más tiempo con nosotros a sufrir en este mundo, pues nos da la esperanza de saber que cuando parte un ser querido, parte a la presencia del Hijo de Dios. Entonces, esto era el anhelo de Pablo. Él no quería que ignoraran, ni Dios quiere que nosotros permanezcamos en la oscuridad acerca de qué pasa después de la muerte. Y esto es muy importante porque no hay nadie en este mundo, jamás ha existido nadie en este mundo que salga de la muerte y que regrese, o que muera y que regrese a la vida, más que Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el único calificado para poder realmente decirnos con la verdad de Dios qué hay después de la muerte, y a eso vino Él claramente. Aparte de morir en la cruz y dar su vida por nosotros, Él quería que viéramos que al vencer la muerte a los 3 días y salir de la tumba, nos deja la esperanza de volver a vivir con Él. Continuamos leyendo el versículo 14. Porque si creemos, vean ustedes el sí condicional, si creemos. O sea, porque no todos creen en la resurrección, pero yo te hablo a ti que eres cristiano y que tienes la esperanza que nosotros tenemos de volver a vivir otra vez. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Jesús traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, si tú mueres hoy en la noche o la semana que entra, tu cuerpo lo entierran y se lo comen los gusanos, o te pueden cremar también. Si no te creman, de todas maneras el cuerpo va a ser comido por los gusanos. No importa que mueras ahogado y que te coman las pirañas o los peces o un tiburón en el mar, o que bajo un terremoto quedes sepultado bajo kilos de toneladas de piedras, o que en un avión vayas a morir, se estrelle el avión, o con cáncer en un hospital. No importa la forma como Dios va a llevarnos al otro mundo, pero de todas maneras está establecido, dice Hebreos 9:27, que muramos una sola vez y después entonces el juicio. Entonces dice la Biblia que si tú mueres hoy en la noche, pues te entierran, tu cuerpo se deshace, no importa lo que el cuerpo le pase, pero cuando mueres van a salir 2 cosas de ti y de mí: el alma y el espíritu, porque somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu porque el espíritu es Dios, Dios es espíritu, y para tener contacto con Dios, para poder tener contacto con la otra dimensión, no es a través del alma. El alma involucra los pensamientos, las emociones, la voluntad, el intelecto, y el cuerpo simplemente es el envase, el lugar donde el alma y el espíritu tienen su habitación temporal, porque estamos temporalmente en este cuerpo corrompido que tarde o temprano se va a deshacer. Todos los días perdemos cantidad de células, todos los días estamos muriendo celularmente. Entonces nuestro cuerpo tiende a la corrupción, como dice Romanos 8:22, y estamos deteriorándonos cada día. Pero tu alma y tu espíritu, al salir de tu cuerpo, se van inmediatamente a la presencia de Jesucristo. Si Cristo viene la semana que entra por nosotros, o dentro de 6 meses, o dentro de 1 año, Cristo traerá tu alma y tu cuerpo con Él, y tu cuerpo va a resucitar de los muertos, o donde te hayan enterrado,
o donde tú hayas muerto, y en el aire se juntará con tu alma y con tu espíritu. Y desde ahí en adelante es lo que se llama en 1 Corintios 22 al 24, la primera resurrección de la iglesia, porque seremos los muertos en Cristo. Desde Pentecostés hasta nuestros días, la iglesia se estableció y se formó el cuerpo de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar, Daniel 12 del 1 al 3, hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces el arrebatamiento será, esto es muy importante, únicamente para los cristianos que están en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú recibiste a Cristo y yo recibí a Cristo, en ese momento nacimos de nuevo. El espíritu que se había separado del Padre por causa del pecado desde que nacimos, y como una herencia espiritual desde Adán hasta nuestros días, ese espíritu es el que nos llevó a un mundo de confusión. Se nos apagó la luz por dentro y por eso cada quien buscaba su camino. Unos que el comunismo, ideologías, el humanismo, el pluralismo ideológico, el darwinianismo, otros con los brujos, otros en el budismo, otros en la cienciología o la dianética, y así cada ser humano comenzó a buscar, desviados todos nosotros por no tener la luz y el Espíritu Santo, pues una respuesta a la razón por la cual nosotros existimos, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, al nacer de nuevo, al recibir a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, y en ese momento dice Efesios 1, 13 y 14, somos sellados con el Espíritu Santo. El sello implica protección y pertenencia. Hace mucho tiempo, cuando era joven, en mis años mozos, pues viví mucho tiempo en un rancho. Y me encantan todavía los caballos, me gusta el campo, ¿verdad? Y pues aprendí todas las suertes de la charrería, fui charro también. Y aprendimos a marcar a los becerros, a capar a los toros, y toda la suerte que uno puede tener. Y una de las cosas que aprendí, ¿verdad? Fue lo primero que me enseñaron los rancheros, es que cuando teníamos un becerro que acababa de nacer, agarrábamos un fierro caliente que estaba en las brasas, y en el fierro, hagan de cuenta que si fuera de la propiedad de mi papá, pues tendría una A de Alducin. Entonces le poníamos el fierro caliente al becerro y quedaba impregnado en su piel, pero así tremendo, la A que indicaba que si ese becerrito se brincaba el corral o la barda de nuestro rancho, entonces los rancheros del otro lado, o el que lo encontrara, sabía por el sello que lo tenían que respetar, que nos pertenecía a nosotros. Entonces, esto es lo mismo que quiere el Espíritu Santo decirnos. Cuando el Espíritu Santo nos sella, indica que somos propiedad de Dios. Ahora bien, ¿quiénes ven este sello? Pues los demonios, los ángeles caídos, todo el mundo espiritual que nos rodea sabe perfectamente bien quiénes estamos realmente sellados con el Espíritu Santo. Acuérdense ustedes el pasaje en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, y en ese momento llegaron los hijos de un sacerdote falso a tratar de exorcizar a una persona endemoniada, y los demonios dijeron: bueno, ¿ustedes quiénes son? A Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces nos damos cuenta que los demonios saben perfectamente bien quiénes estamos sellados y nos respetan. Acuérdense en Job capítulo 1, cuando Satanás quiso atacar a Job. Había un cerco protector, una valla, y el diablo no podía entrar a tocar a Job sin el permiso de Dios. Y si en el Antiguo Testamento tenía el pueblo de Dios, como dice en los Salmos, no toquéis a mis ungidos, imaginémonos ahora en el Nuevo Testamento la protección sobrenatural maravillosa que tenemos los cristianos, porque estamos rodeados ahora de ángeles, como dice el Salmo 91, mandará a tus ángeles que tu pie no tropiece en piedra,
y los ángeles de Jehová acampan, Salmo 34, alrededor de los que le temen y nos protege. En el momento que nosotros nos brincamos el corral, nos salimos de donde están las ovejas y nos vamos al mundo otra vez, o comenzamos otra vez a practicar las cosas de las cuales Dios nos salvó antes de ser cristianos, nos quedamos descubiertos otra vez. Y Dios no puede entonces más que dejar que los demonios te ataquen y puedan lastimar tu vida mentalmente, produciéndote alteraciones nerviosas, quitándote el sueño, paranoias, psicosis, sociopatías, esquizofrenias y todos los calificativos que la psicología ha tratado de nombrar para los problemas que no son normales en los pacientes que ellos han examinado, pero que la Biblia nos muestra que el 90% de los problemas que se encuentran detrás de un problema anormal mental se encuentran los demonios, que son espíritus. La palabra daimón significa ser inteligente, son espíritus reales. Y cuando Cristo lee los 4 evangelios, los 4 evangelios nos hablan que Cristo comienza su ministerio echando demonios. ¿Y dónde creen que los encontró? En las sinagogas, en los lugares donde había más religiosidad, porque se esconden detrás de la religión, tratando de aparentar que la religión es lo suficiente para que un ser humano se vaya al cielo. Muy bien, regresamos a nuestro pasaje de primera de Tesalonicenses, y entonces el apóstol Pablo continúa diciendo: si creemos que Jesús murió y resucitó, versículo 14, así también traerá Jesús a los que durmieron en él. Y explicamos a todos los que mueran, si mañana viene Cristo y tú te mueres antes, tu espíritu y tu alma vienen con él, resucitas y en el aire nos encontramos con él. Y dice la Biblia el versículo 15, por lo cual les decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, los que nos quedemos antes de los que se han muerto, nosotros que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no vamos a resucitar antes de los muertos que murieron antes que nosotros. O sea, todos los que han muerto, si Cristo viene ahorita dentro de 3 horas, todos los que han muerto desde Pentecostés hasta nuestros días son los primeros que van a resucitar, después nosotros los que estamos vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y aquí está claramente, y los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que se encuentran bautizados por el Espíritu Santo en su cuerpo. En el momento de la salvación, enfatizo y vuelvo a repetir, cuando tú recibes a Cristo, somos sellados, somos regenerados. Entra una nueva naturaleza dentro de nosotros a comenzar a pelear contra la antigua naturaleza, y de ahí en adelante el Espíritu Santo nos bautiza. La palabra bautismo significa amalgamar, identificar, y lo explica Romanos 6 del 1 al 4. ¿Que no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? No está hablando aquí del bautismo en agua, porque si el bautismo en agua salvara, pues entonces podríamos decir que es por obras. ¿De qué bautismo está hablando Romanos 6? Hazte esta pregunta del 1 al 4. No es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. Como lo repite en 1 Corintios 12:13, por un Espíritu fuimos todos bautizados. No hay un solo cristiano, uno solo, que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo toma lugar esto? En el momento que recibes a Cristo. En la iglesia cristiana no hay los que están bautizados con el Espíritu Santo y los que no están bautizados con el Espíritu Santo, porque no hay una división entre los cristianos. Dice la Biblia en Colosenses que estamos completos. Dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida con Dios nos han sido dadas. Y está en pretérito, en tiempo pasado. No hay nada que nos falte cuando recibimos a Cristo. Somos sellados, nacidos de nuevo, regenerados,
bautizados con el Espíritu Santo. De ahí en adelante solo nos queda, ¿qué cosa? Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y ahora, después de que recibimos al Espíritu Santo, dice en Efesios 5, sean llenos del Espíritu Santo. Y ya siendo cristianos, tenemos que mantener esa llenura todos los días en nuestra comunión y en nuestro contacto con la palabra y en la oración. Esa ya es nuestra responsabilidad, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Pero no hay tal cosa como tampoco una doble unción. Yo he encontrado personas que llegan y me dicen, por favor, póngame las manos y deme su unción, espérame tantito. Dice en primera de Juan capítulo 2 que la unción que recibimos permanece en nosotros. El Espíritu Santo no se va a salir la semana que entra, ni el año que entra. Estamos sellados hasta Efesios 1, 13 y 14, hasta el tiempo de la redención de nuestro cuerpo. O sea, hasta el día de la resurrección. Entonces el Espíritu Santo no lo vamos a perder jamás. Podemos apagar el Espíritu Santo, pero no puede el Espíritu Santo dejarnos como en el Antiguo Testamento lo hacía. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre Sansón y tenía una fuerza sobrenatural. Venía sobre David y escribe el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la cera. David, 1000 años antes de que Cristo muriera, estaba escribiendo la crucifixión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando. Pero antes de Pentecostés, el Espíritu Santo se salía de los que eran el pueblo de Dios y entraba otra vez en ellos, se salía y entraba. Desde Pentecostés hasta nuestros días, ya el Espíritu Santo hace su morada permanente dentro del cuerpo humano. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Que no sabéis que vuestro cuerpo es el Espíritu Santo, que mora en vosotros, que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Entonces, estas doctrinas son importantísimas. Y ahorita que estás en tu casa, tú tienes que entender que estas doctrinas son es el fundamento de la teología, es el fundamento de tu vida cristiana. Estamos rodeados de barbaridades en las redes sociales, en internet, en YouTube, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera, de tantas personas y de tanto que oímos, que porque los cristianos no tuvieron el tiempo en la iglesia más que de, ahora sí, una torta el domingo, y de lunes a viernes no volvías a abrir la Biblia y eras un cristiano de domingo. ¿Por qué crees? Y pienso que es una de las razones de Dios. ¿Por qué crees que estamos encerrados ahora? ¿Por qué estamos ahora enjaulados? ¿Qué propósito tiene Dios para no distraernos con nada? Porque no vamos a distraernos con nada ahora sí, no podemos hacer nada, no podemos salir más que a comprar los víveres. Una vez a la semana mi esposa va y yo la acompaño a comprar las cosas del mercado y a regresar y encerrarnos a la casa. Ahora sí tenemos tiempo de conocer a Dios, de leer las Sagradas Escrituras, de tener el altar familiar, de poder comenzar a pensar en las cosas que valen realmente la pena, que es en cualquier momento nos vamos al otro mundo y, como dice la Biblia, prepara.
encontrar con Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Entonces, creo que estos días que estamos ahora sí encerrados, vas a tener tiempo ahora sí de estudiar la sana doctrina. No tantas cosas que hemos aprendido de otras fuentes que no tenían ninguna relación con la Biblia y que, pues porque la persona que las predicaba era una celebridad o era alguien famoso, lo aceptábamos como si fuera la verdad. Sin ser como los bereanos en el libro de los Hechos, que cuando oían algo venían a la Biblia a ver si era cierto lo que les estaban enseñando. Y a continuación dice en primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, está claro, ¿verdad? Los muertos en Cristo, todos los cristianos que han muerto antes que nosotros, van a resucitar antes que nosotros. Inmediatamente cuando ellos resuciten y suban al aire para recibir al Señor, nosotros los que quedamos vamos a ser arrebatados. Esta palabra, apúntala, arrebatados, es la palabra arpazo, con A de Armando, R y Z, arpazo, como el arpazo de un tigre o de un león. Es la palabra griega y es la palabra que se tradujo como ser sacados súbitamente con fuerza. Es lo que significa arpazo, ser quitados del medio. Y muchos dicen el rapto, porque en la Biblia, en el latín, está rapture, que significa rapto. Entonces no importa la palabra que podamos usar, son sinónimos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y si lo comparamos con Mateo 24, 29 y 30, antes de que Cristo venga, el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá y se pondrá como de sangre, habrá fenómenos cósmicos, estará el mundo con la séptima copa de Apocalipsis 16, y los cristianos que hayan sobrevivido al anticristo se van a dar cuenta con estas señales de que Cristo está a la puerta. Pero el arrebatamiento de la iglesia, a diferencia a la segunda venida de Cristo, no tiene ninguna señal. Es inminente, o sea, vendrá en el momento que no nos imaginamos. Vendrá como ladrón en la noche. O sea, en cualquier momento, ahorita acabando esta conferencia, mañana no amanecemos, a lo mejor no sabemos, pero como no sabemos, se nos manda estar preparados. Pienso que todo este encierro que ahorita hemos llevado a cabo tiene el propósito principal de Dios de prepararnos para encontrarnos con Él muy pronto. Porque no sabemos, en cualquier momento viene Dios, y dice la Biblia en Mateo 24, hablando acerca de las cosas que Él espera encontrar cuando nosotros lo enfrentemos. Mateo 24, versículo 42 en adelante. Quiero terminar con esto. Velad pues. La palabra velar es la palabra que usan los veladores. ¿Quién es un velador? Una persona que trabaja de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Es el turno de la noche. Yo cuando trabajé en los hoteles, trabajé en muchas cosas. Una de las cosas que cuando comencé a trabajar como bellboy, me tocó el turno de la noche y es tremendo. A las 2, 3 de la mañana te duermes y tienes que acostumbrarte como una semana para que no te duerme el sueño. Y velar es mantenerse con los ojos despiertos, pero aquí es en sentido espiritual. Mantengámonos con los ojos abiertos a nuestro alrededor. Mantengámonos alertas a tantas tentaciones y peligros que nos rodean, porque no sabemos la hora en que ha de venir el Señor. Versículo 43, Mateo 24, 43. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Saben cómo dice la Biblia que le gustaría a Dios encontrarnos? Compartiendo la Biblia.
¿Quién es ese siervo que cuando venga Dios, lo va a encontrar Dios compartiendo con sus hijos, con su esposa, con las personas vecinas, etcétera, etcétera, dando a conocer el evangelio de la gracia de Dios? Esa es la forma en la que ahorita debemos de vivir. ¿Será que Dios nos ha encerrado porque tal vez en estos días o no sé, en semanas viene por nosotros? No lo sabemos. Pero ¿será esa una de las razones? Si es así, gloria a Dios. Porque para nosotros, dice Filipenses 1, la venida del Señor, ojalá que pudiera dejarnos más tiempo para hacer más cosas. Pero si a Dios le agrada venir por nosotros, la muerte para nosotros es ganancia. Vamos de gane porque ya dejamos de sufrir, nuestras lágrimas serán secadas y ya jamás tendremos enfermedades ni dolor de ninguna especie. Así que oramos para que todos ustedes que están atentos en esta serie de estudios que vamos a compartir por lo menos 1 o 2 veces a la semana, aquí desde la casa de ustedes, mi esposa y yo, Marta. Marta, ven para que te saluden. No. Dice que ahorita no, que la dejen arreglarse para la próxima vez. Bueno, ustedes saben cómo son las mujeres, ¿verdad? Bueno, pero vamos a compartir aquí con ustedes y nos da mucho gusto que hayan podido tener el tiempo y el amor a la palabra y a la verdad para que puedan mantenerse firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Te damos gracias, Padre, por estos estudios, por abrir nuestro entendimiento a tu palabra y por hacernos conocer que ya los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo, que la voz del novio se escucha ya que viene por nosotros, y queremos con todo el corazón, Señor, que nos encuentres irreprensibles en santidad, para que podamos ser dignos de aquel arrebatamiento, de estar contigo y ser contados contigo en el reino venidero. Y tú tal vez que nos ves que no tienes a Cristo todavía, aprovecha este tiempo que tienes a soledad ahorita en tu casa para decirle a Dios que te perdone tus pecados. Dile que crees lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que eres una persona vulnerable, que tú no tienes el control de la muerte en tus manos y que en cualquier día te pasas al otro lado. Entonces, ¿qué cosa más segura de tener esa esperanza en nuestro corazón de que pertenecemos a Dios y que nada ni nadie nos puede separar de su amor? Y dile a Dios también, ¿verdad?, que entre a tu corazón en la persona de Cristo y que Él pueda darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Son cosas tan fáciles de hacer que ahorita tienes la oportunidad de poder hacerlas. Les mandamos un gran saludo, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.